Pasé el Día de las Madres completamente sola mientras mis hijos se fueron a una fiesta de amigos. Aún sabiendo que confirmé con ellos un día antes si vendrían a almorzar y ellos dijeron que sí. Lloré toda la tarde en la sala vacía. Pero esa misma noche, ellos regresaron pidiendo dinero para pagar las cuentas, pero yo ya había comprado mi pasaje solo de ida y eso cambió todo. La mesa estaba puesta desde las 11 de la mañana. Manteles limpios, los platos buenos que solo usaba en ocasiones especiales, las servilletas de tela que había planchado la noche anterior. En el centro, un arreglo modesto de flores que compré con los últimos dólares que me quedaban de la pensión. El pollo ya estaba en el horno. Las papas peladas. La ensalada preparada. Todo listo para el almuerzo del Día de las Madres. Confirmé con ellos un día antes. Llamé a Marta primero. Ella contestó apurada, como siempre, con ese tono de voz que usaba cuando estaba haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. Le pregunté si vendría mañana. Dijo que sí. Claro, mamá, ahí estaremos. Después llamé a Amadeu. Él fue más directo. Sí, ma, vamos a ir. No te preocupes. Colgó rápido. Me quedé tranquila. Pensé que esta vez sería diferente. Pensé que esta vez recordarían. Me senté en el sofá de la sala y esperé. Miré el reloj a las 12. Nada. A las 12:30 empecé a sentir ese nudo en el estómago que ya conocía. A la 1 en punto, el pollo estaba listo. Lo saqué del horno. El olor llenó la casa vacía. Puse la mesa. Me senté. Esperé un poco más. A las 2 de la tarde, marqué el número de Marta. No contestó. Intenté con Amadeu. Buzón de voz. Volví a intentar. Nada. El pollo se estaba enfriando. Las papas también. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba tranquila. Algunas familias pasaban caminando, riendo. Madres con sus hijos. Flores en las manos. Abrazos. Regresé a la mesa. Me senté sola frente a todos esos platos vacíos. Entonces lo entendí. No iban a venir. Otra vez. Como el año pasado. Como mi cumpleaños. Como la Navidad. Siempre tenían una excusa. Siempre había algo más importante que yo. Me quedé ahí sentada por no sé cuánto tiempo. El reloj marcaba las 3. Luego las 4. Las 5. La luz de la tarde empezó a cambiar. Las sombras se hicieron más largas en la sala. Todo estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el sonido de mi corazón rompiéndose una vez más. A las 6 de la tarde, me levanté. Guardé la comida en el refrigerador. Nadie la iba a comer. Levanté los platos. Doblé los manteles. Guardé las servilletas. Boté las flores a la basura. Ya estaban marchitas de todos modos. Como yo. Me senté en el sofá de la sala y fue entonces cuando las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas ruidosas. No eran sollozos dramáticos. Eran lágrimas silenciosas, de esas que duelen más porque vienen de muy adentro. Del lugar donde guardas todas las desilusiones que no quieres admitir. Del lugar donde sabes la verdad, pero prefieres fingir que no existe. Lloré pensando en todos los días de las madres que había pasado sola. Lloré pensando en todas las veces que me habían prometido venir y no vinieron. Lloré pensando en que yo había dado toda mi vida por ellos y ellos no podían darme ni una tarde. 70 años tengo. 70 años de vida. 48 años siendo madre. Y ese día, en esa sala vacía, me di cuenta de algo que había estado negando durante mucho tiempo. Mis hijos no me amaban. O tal vez sí me amaban, pero no lo suficiente. No lo suficiente para recordar. No lo suficiente para estar presente. No lo suficiente para importarles. La noche cayó y yo seguía ahí. Sin moverme. Sin encender las luces. Solo yo y la oscuridad y ese peso en el pecho que ya no sabía cómo quitar. Pensé en llamarlos de nuevo. Pensé en mandarles un mensaje. Pensé en decirles lo que sentía. Pero no lo hice. Porque sabía que dirían lo de siempre. Perdón, mamá. Se nos complicó. La próxima vez. Siempre la próxima vez que nunca llegaba. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché el auto estacionarse afuera.
Reconocí el sonido del motor. Era el de Amadeu. Luego escuché voces, risas, pasos en el jardín, la llave en la cerradura, la puerta abriéndose. Encendieron la luz de la sala y me vieron ahí, sentada en la oscuridad, con los ojos hinchados, con el alma rota. Marta fue la primera en hablar. Hola, mamá. Pensamos pasar a saludarte. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto. Olía a perfume caro y a alcohol. Amadeu entró detrás de ella. También venía arreglado. Camisa nueva. Zapatos brillantes. Me miró con esa sonrisa casual que usaba cuando quería algo. Hola, ma. ¿Cómo estuvo tu día? No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Los miré y vi todo. Vi la verdad que había estado evitando. Habían estado en una fiesta. Se habían divertido. Habían bebido. Habían reído. Mientras yo lloraba sola en esta sala vacía. Marta se sentó en el sillón frente a mí. Amadeu se quedó de pie. Hubo un silencio incómodo. Entonces Marta sacó su teléfono. Miró la pantalla. Volvió a mirarme. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Amadeu se acercó. Sentó en el brazo del sofá. Sí, ma. Es que tenemos un problema. Necesitamos que nos ayudes. Marta asintió. Es urgente. Mamá. Son las cuentas del mes. Se nos juntó todo. El alquiler de Amadeu. Mi tarjeta de crédito. Son como $3,000. Necesitamos que nos prestes. Los miré a los dos. Ahí estaban. Mis hijos. Los hijos por los que había trabajado hasta quebrarme la espalda. Los hijos por los que había renunciado a todo. Los hijos que no vinieron a almorzar conmigo en el Día de las Madres. Pero vinieron esa misma noche a pedirme dinero. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo que nunca iba a volver a armarse. Los miré y pensé en el sobre que tenía guardado en mi habitación. El sobre con el boleto de autobús. El boleto de ida. Solo de ida. Sin regreso. Ellos no lo sabían todavía. No sabían que yo ya había tomado una decisión. No sabían que esa iba a ser la última vez que me veían así. Callada. Sumisa. Disponible. No sabían que todo estaba a punto de cambiar. Y mientras ellos seguían hablando de sus problemas, de sus deudas, de sus necesidades, yo solo pensaba en una cosa. Mi nombre es Rosalía Olivares. Tengo 70 años. Y ya compré mi pasaje solo de ida. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mis hijos me abrazaban cuando llegaban de la escuela. Un tiempo en que Marta corría hacia mí gritando mamá y se colgaba de mi cuello. Un tiempo en que Amadeu me buscaba para contarme todo lo que había aprendido ese día. Hubo un tiempo en que yo era importante para ellos. Éramos pobres, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que éramos felices. Vivíamos en una casa pequeña al borde de la ciudad. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina donde apenas cabíamos los 4. Mi esposo Gervasio trabajaba en la construcción. Yo limpiaba casas. Entre los dos juntábamos lo suficiente para comer y pagar el alquiler. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. Los niños eran pequeños. Marta tenía 6 años. Amadeu 4. Corrían por la casa descalzos. Jugaban con piedras y palos porque no teníamos dinero para juguetes. Pero no les importaba. Eran niños. Eran inocentes. Todavía no sabían que éramos pobres. Todavía no sabían que otras familias tenían más. Yo los bañaba todas las noches en esa tina vieja que teníamos. Les lavaba el pelo con cuidado. Les cortaba las uñas. Les ponía la ropa limpia que había lavado a mano esa tarde. Los acostaba en su cama y les contaba historias hasta que se quedaban dormidos. Eran mi vida entera. Mi razón para despertar cada mañana. Gervasio era un buen hombre. Callado. Trabajador. No hablaba mucho, pero me quería a su manera. Llegaba cansado del trabajo. Se sentaba en la mesa. Comía lo que yo había preparado. A veces me miraba y decía gracias, Rosalía. Eso era suficiente para mí. No necesitaba más. Pero todo cambió cuando Gervasio murió.
Fue un accidente en la obra. Una viga cayó mal. No sufrió, me dijeron. Fue rápido. Como si eso hiciera que doliera menos. Como si la velocidad de la muerte fuera un consuelo. Tenía 42 años. Yo 38. Marta 12. Amadeu 10. De repente estaba sola con 2 niños. Sin trabajo fijo. Sin ahorros. Sin nada más que mis manos y mi voluntad de seguir adelante. La pensión que me dieron por la muerte de Gervasio era una miseria. $150 al mes. No alcanzaba ni para la comida. Así que trabajé. Trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Limpiaba 3 casas por la mañana. Lavaba ropa ajena por la tarde. Planchaba por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Me levantaba antes del amanecer. Me acostaba después de la medianoche. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme. Mis rodillas comenzaron a fallar. Pero no me importaba. Porque mis hijos estaban bien. Porque Marta y Amadeu tenían comida en la mesa. Porque podían ir a la escuela. Porque tenían ropa limpia. Porque tenían zapatos. Porque tenían una madre que daría la vida por ellos. Y yo estaba dispuesta a darla. Marta era la mayor. Siempre fue más seria. Más responsable. Me ayudaba con Amadeu. Lo cuidaba cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Le preparaba la cena. Lo ayudaba con las tareas. Era una niña adulta en el cuerpo de una niña. Y yo me sentía culpable por eso. Por robarle su infancia. Por obligarla a crecer tan rápido. Amadeu era diferente. Era alegre. Soñador. Siempre estaba inventando cosas. Dibujaba en cualquier papel que encontraba. Me decía que cuando fuera grande iba a ser artista. Que iba a ser famoso. Que iba a comprarme una casa grande. Que nunca más iba a tener que trabajar. Y yo le creía. Porque las madres siempre le creen a sus hijos. Los años pasaron. Crecieron. La casa se sentía cada vez más pequeña. Marta empezó a quejarse. Decía que sus amigas tenían mejores cosas. Mejores casas. Mejores ropa. Mejores vidas. Me miraba con ese reproche silencioso que dolía más que cualquier palabra. Como si fuera mi culpa que fuéramos pobres. Como si yo no estuviera haciendo todo lo posible. Amadeu también cambió. Dejó de dibujar. Dejó de soñar. Empezó a juntarse con otros muchachos. Llegaba tarde. No me contaba dónde había estado. Cuando le preguntaba, me respondía con monosílabos. Se volvió distante. Frío. Como un extraño viviendo en mi casa. Pero yo seguí trabajando. Seguí sacrificándome. Porque eso es lo que hacen las madres. Porque pensaba que algún día entenderían. Que algún día agradecerían. Que algún día me dirían gracias, mamá, por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando Marta cumplió 18 años, consiguió un trabajo en una tienda del centro. Empezó a ganar su propio dinero. Pensé que me ayudaría. Pensé que ahora que ella trabajaba, yo podría descansar un poco. Pero no. Marta guardaba cada centavo. Se compraba ropa nueva. Zapatos nuevos. Maquillaje. Perfumes. Salía con sus amigas. Y cuando le pedía que contribuyera con algo para la casa, me miraba como si le estuviera pidiendo un riñón. Amadeu terminó la escuela a duras penas. No quiso seguir estudiando. Dijo que la universidad no era para él. Que él iba a conseguir trabajo. Que iba a ganar dinero. Que no necesitaba más estudios. Yo no insistí. Estaba cansada de pelear. Estaba cansada de todo. Consiguió trabajo en un taller mecánico. Ganaba poco, pero era algo. Pensé que se quedaría conmigo. Que me ayudaría con los gastos. Pero a los 6 meses me dijo que se iba a mudar. Que había encontrado un apartamento con unos amigos. Que necesitaba su espacio. Que ya era un hombre. Que no podía quedarse viviendo conmigo para siempre. Me quedé callada. No le dije que me sentía abandonada. No le dije que tenía miedo de quedarme sola. No le dije nada. Solo lo ayudé a empacar sus cosas. Le di dinero para el primer mes de alquiler. Dinero que no tenía.
dinero que saqué de mis ahorros miserables. Y lo vi irse sin mirar atrás. Marta se fue 2 años después. Conoció a un hombre. Se enamoró. Se casó. No me invitó a la boda. Bueno, sí me invitó. Pero fue una invitación de compromiso. De esas que se hacen porque hay que hacerlas. Fui a la boda. Me senté en una esquina. Nadie me habló. Nadie me presentó. Nadie me hizo sentir importante. Era solo la madre de la novia. Un detalle. Una obligación. El matrimonio de Marta duró 3 años. Después se divorció. Volvió a mi casa llorando, diciéndome que el hombre la había engañado, que la había tratado mal, que necesitaba un lugar donde quedarse. La recibí. Por supuesto que la recibí. Era mi hija. Pero no me agradeció. Se quedó 6 meses. Se recuperó. Conoció a otro hombre. Y se fue otra vez sin despedirse. Amadeu nunca se casó. Tuvo novias. Muchas novias. Todas pasajeras. Todas iguales. Me las presentaba cuando necesitaba impresionarlas. Mira, esta es mi mamá. Pobrecita. Vive sola. Siempre tan sacrificada. Y ellas me miraban con lástima. Con esa lástima que te hace sentir pequeña. Invisible. Innecesaria. Los años siguieron pasando. Yo seguía trabajando. Aunque ya no podía limpiar casas como antes. Aunque mi espalda me dolía tanto que había días en que no podía levantarme de la cama. Aunque mis manos temblaban. Aunque mis rodillas no me sostenían. Pero ellos seguían viniendo. Marta y Amadeu. Seguían viniendo cuando necesitaban algo. Dinero casi siempre. $200 para el alquiler. 300 para una deuda. 500 para una emergencia que nunca explicaban bien. Y yo daba. Siempre daba. Aunque tuviera que dejar de comprar mi medicina. Aunque tuviera que comer menos. Aunque tuviera que apagar la calefacción en invierno para ahorrar. Porque eran mis hijos. Porque los amaba. Porque pensaba que algún día cambiarían. Que algún día madurarían. Que algún día se darían cuenta de todo lo que había hecho por ellos. Pero ese día nunca llegó. Y mientras yo esperaba ese día, ellos seguían tomando. Seguían pidiendo. Seguían olvidándose de mí. Hasta ese día de las madres. Hasta ese día en que me quedé sentada en la sala vacía. Llorando. Esperando. Muriendo un poco por dentro. Y ellos llegaron por la noche. Oliendo a fiesta. A diversión. A una vida que yo nunca tuve. Y me pidieron $3,000 como quien pide un vaso de agua. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Cuando entendí que esto no iba a cambiar nunca. Que ellos no iban a cambiar nunca. Que yo podía seguir dando y dando hasta caer muerta y ellos seguirían tomando sin agradecer. Sin recordar. Sin amar. Esa noche no les di el dinero. Les dije que no tenía. Marta se molestó. Puso esa cara que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Pero mamá, siempre tienes algo guardado. Siempre nos ayudas. No puede ser que ahora justo no tengas nada. Su voz tenía ese tono acusatorio. Como si yo le debiera algo. Como si fuera mi obligación resolverles la vida. Amadeu fue más directo. Mamá, en serio necesitamos ese dinero. No es un capricho. Son deudas reales. Si no pagamos nos van a meter en problemas. Nos miró esperando que yo cediera. Como siempre cedía. Como siempre terminaba dándoles lo que pedían aunque tuviera que quedarme sin nada. Pero esta vez no cedí. Los miré y les dije que no. Que no tenía ese dinero. Que apenas me alcanzaba para vivir. Que mi pensión era de $400 al mes y que con eso tenía que pagar luz, agua, comida, medicinas. Que no me sobraba nada. Que no podía ayudarlos esta vez. Marta se levantó del sillón. Exhaló con frustración. Increíble. Mamá. Justo ahora que te necesitamos de verdad no puedes ayudarnos. Amadeu también se puso de pie. Bueno, entonces tendremos que resolverlo de otra forma. Gracias de todas maneras. Su gracias sonó vacío. Falso. Como todo lo que salía de su boca últimamente.
Se fueron sin despedirse, sin preguntar cómo estaba yo, sin notar que había llorado toda la tarde, sin ver la mesa que había puesto para ellos, sin importarles que era el Día de las Madres y me habían dejado sola. Se fueron y cerraron la puerta y yo me quedé ahí otra vez, en esa sala vacía, en esa casa vacía, en esa vida vacía. Me quedé despierta toda la noche. No podía dormir. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. A los años, a los sacrificios, a las veces que había dejado de comer para que ellos comieran, a las veces que había trabajado enferma para pagarles la escuela, a las veces que les había dado hasta lo que no tenía. Y ellos ni siquiera recordaban, ni siquiera agradecían. Para ellos yo era solo un cajero automático, un lugar donde llegar cuando necesitaban algo, un recurso, no una persona, no su madre, solo una fuente de dinero que debía estar siempre disponible. Al día siguiente me levanté temprano. No había dormido, pero igual me levanté. Me preparé un café. Me senté en la cocina. Y tomé una decisión. Iba a investigar. Iba a saber la verdad. Porque algo no me cuadraba. Amadeu tenía trabajo. Marta también. Los dos ganaban más que yo. Entonces, ¿por qué siempre necesitaban dinero? ¿A dónde se iba todo lo que ganaban? Abrí mi teléfono. Entré a las redes sociales. Algo que casi nunca hacía porque no entendía bien cómo funcionaban esas cosas. Pero Marta me había enseñado una vez. Me había mostrado cómo buscar personas. Cómo ver sus fotos. Busqué el perfil de Marta primero. Y ahí estaba todo. Fotos y más fotos. Marta en restaurantes caros. Marta con vestidos nuevos. Marta en viajes a la playa. Marta en fiestas. Marta con copas en la mano. Marta sonriendo. Marta viviendo una vida que según ella no podía pagar. Una vida llena de lujos mientras me pedía dinero para el alquiler. Seguí bajando. Más fotos. Más restaurantes. Más ropa. Más viajes. Publicaciones de hace una semana. De hace 2 días. De ayer. De anoche. Una foto de la fiesta a la que fue en lugar de venir a almorzar conmigo. Estaba con sus amigas. Todas maquilladas. Todas con vestidos elegantes. La descripción decía, día perfecto con mis favoritas. Corazones. Emojis. Felicidad. Día perfecto. Mientras yo lloraba sola en mi casa. Mientras yo esperaba que vinieran. Mientras yo guardaba la comida que nadie iba a comer. Día perfecto. Busqué el perfil de Amadeu. Más de lo mismo. Fotos en bares. Fotos con amigos. Fotos con motos nuevas. Fotos con ropa de marca. Fotos en conciertos. Fotos en eventos. Una vida llena. Una vida cara. Una vida que no coincidía con alguien que no podía pagar sus cuentas. Me quedé mirando esas fotos por horas. Sentía algo raro en el pecho. No era solo tristeza. Era algo más profundo. Era la sensación de haber sido engañada. De haber sido usada. De haber sido tonta durante todos estos años. Entonces vi algo que me heló la sangre. Un grupo de chat. Marta había publicado una captura de pantalla sin querer. O tal vez no sin querer. Tal vez no le importaba quién lo viera. Era un grupo que se llamaba Hermanos Olivares. Solo estaban ellos dos. Marta y Amadeu. En la captura se leía parte de una conversación. Amadeu había escrito, «¿Ya le pediste a la vieja?» Marta respondió, «Todavía no, pero ya sé cómo hacerle. Le voy a decir que es urgente. Ya sabes cómo es. Siempre cae». Amadeu, jajaja sí, pobrecita. Pero bueno, para eso nos tuvo, ¿no? Para que la cuidemos cuando esté vieja. Mientras tanto que nos banque un poco más. Leí eso una vez. 2 veces. 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. La vieja. Pobrecita. Que nos banque un poco más. Así hablaban de mí. Así pensaban de mí. Como una carga. Como una obligación futura. Como alguien de quien burlarse mientras tanto. Cerré el teléfono. Me temblaban las manos. Sentía náuseas.
Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 70 años. Cansada. Acabada. Con arrugas profundas. Con el pelo completamente blanco. Con los ojos tristes. Con las manos deformadas de tanto trabajar. Esta era yo. Rosalía Olivares. La mujer que había dado toda su vida por 2 hijos que la llamaban la vieja. La mujer que se había roto la espalda trabajando para que ellos tuvieran todo lo que ella nunca tuvo. La mujer que seguía dándoles dinero mientras ellos se burlaban de ella en sus chats privados. Volví a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Saqué una caja vieja donde guardaba papeles importantes. Documentos. Recibos. Comprobantes. Empecé a revisar todo. Sumé mentalmente cuánto dinero les había dado en los últimos 5 años. $12,000. En 5 años les había dado $12,000. Dinero que saqué de mi pensión. Dinero que ahorré dejando de comprar cosas para mí. Dinero que pedí prestado y todavía estaba pagando. $12,000 que ellos gastaron en fiestas. En ropa. En viajes. En caprichos. Mientras me decían que era para emergencias. Para deudas urgentes. Para cosas necesarias. Me mentían. Siempre me habían mentido. Y yo siempre les había creído. Porque eso es lo que hacen las madres tontas. Creer en sus hijos aunque todas las señales digan que no deberían. Guardé los papeles. Cerré la caja. Me senté en el borde de mi cama. Y en ese momento entendí algo fundamental. Si yo no cambiaba esto, nadie lo iba a cambiar. Ellos nunca iban a despertar un día y decidir tratarme mejor. Nunca iban a agradecer. Nunca iban a valorar. Nunca iban a amarme como yo los amaba. Tenía 2 opciones. Seguir así hasta morirme. Seguir siendo la vieja que vansea. Seguir dándoles todo hasta quedarme sin nada. Hasta morir sola y olvidada en esta casa mientras ellos seguían con sus vidas perfectas publicando fotos felices en internet. O podía hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho. Algo que me daba miedo solo de pensarlo. Podía elegirme a mí. Por primera vez en 70 años. Podía pensar en mí. Podía hacer algo por mí. Me levanté. Fui a la sala. Encendí la computadora vieja que tenía. Esa que Amadeu me había regalado hace años cuando ya no le servía. Entré a internet. Busqué casas de retiro cerca del mar. No sé por qué busqué eso. Tal vez porque siempre soñé con ver el mar. Con vivir cerca del agua. Con escuchar las olas. Con sentir la brisa. Cosas que nunca hice porque siempre estuve ocupada dando mi vida por otros. Aparecieron varios resultados. Lugares tranquilos. Comunidades para personas mayores. Casitas pequeñas pero dignas. Precios accesibles. Lejos de esta ciudad. Lejos de esta vida. Lejos de ellos. Anoté algunos números. Algunos nombres. Algunas direcciones. Apagué la computadora. Y ahí, sentada en la sala donde había llorado el día anterior, empecé a planear algo que nunca pensé que haría. Empecé a planear mi escape. Mi libertad. Mi nueva vida. Una vida donde Rosalía Olivares no fuera la vieja. Donde no fuera la que vansea. Donde no fuera la madre olvidada. Una vida donde pudiera ser simplemente Rosalía. Una mujer. Una persona. Alguien que importa. Pero primero necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué tan profundo era el engaño. Necesitaba ver con mis propios ojos quiénes eran realmente mis hijos. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho. Decidí investigarlos. Seguirlos. Observarlos sin que supieran. Llamé a Sonia. Sonia Bravo. Mi antigua vecina. La única persona en este mundo que todavía me trataba como un ser humano. La había ayudado hace años cuando su esposo murió. Le presté dinero. Le di comida. La acompañé en su dolor. Y ella nunca lo olvidó. A diferencia de mis propios hijos, Sonia sí sabía agradecer. Sonia contestó al segundo timbre. Rosalía, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Su voz era cálida. Real. Hablamos un rato. Le conté un poco. No todo.
No podía contarle todo todavía. Pero le pedí un favor. Necesitaba que me ayudara a conseguir información. Necesitaba saber a dónde iban mis hijos. ¿Qué hacían? ¿Con quién andaban? Sonia no preguntó por qué. Solo dijo, cuenta conmigo. Quedamos en vernos al día siguiente. Esa noche dormí un poco mejor. No porque estuviera tranquila, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un propósito, un plan, una dirección. Ya no era solo la mujer que esperaba. Ahora era la mujer que actuaba. Sonia llegó a mi casa al día siguiente por la mañana. Traía café y pan dulce. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me escuchó. Le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla que había guardado. Le mostré los recibos del dinero que les había dado. Le mostré las fotos en redes sociales. Todo. Sonia me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella solo me tomó la mano y dijo, Rosalía, esto tiene que terminar. Y yo supe que tenía razón. Esto tenía que terminar. Pero no de cualquier manera. Tenía que terminar de la manera correcta. De una manera que me devolviera mi dignidad. Sonia conocía gente. Tenía contactos. Su sobrino trabajaba en un despacho de abogados. Me dijo que podía conseguirme una cita. Que podía ayudarme a organizar mis cosas. Mis papeles. Mi dinero. Mi vida. Acepté. 3 días después estaba sentada en una oficina frente a un abogado joven. Se llamaba Miguel Cornejo. Tenía unos 35 años. Era serio pero amable. Me ofreció agua. Me pidió que le contara mi situación. Y yo hablé. Hablé más de lo que había hablado en años. Le conté sobre mis hijos. Sobre el dinero. Sobre las mentiras. Sobre cómo me trataban. Le mostré todo lo que había recopilado. Él tomó notas. Hizo preguntas. Preguntas que nadie me había hecho nunca. Preguntas sobre mí. Sobre lo que yo quería. Sobre lo que yo necesitaba. Miguel me explicó varias cosas. Me explicó que yo no estaba obligada a darles dinero a mis hijos. Que ellos eran adultos responsables de sus propias vidas. Que yo tenía derecho a vivir tranquila. Que podía hacer lo que quisiera con mi dinero. Con mi casa. Con mi tiempo. Me habló sobre testamentos. Sobre cuentas bancarias. Sobre herencias. Me dijo que podía cambiar todo. Que podía proteger lo poco que tenía. Que podía asegurarme de que cuando yo muriera, mis cosas fueran para quien yo decidiera. No necesariamente para mis hijos. Esa conversación me abrió los ojos. Nunca había pensado en esas cosas. Siempre asumí que todo lo que tenía era de ellos. Que cuando yo muriera, ellos heredarían. Que ese era el orden natural. Pero Miguel me hizo entender que yo podía decidir. Que todavía estaba viva. Que todavía tenía voz. Que todavía tenía poder. Le pregunté cuánto costaban sus servicios. Me dijo un precio. $500 por todo el papeleo. Era mucho dinero para mí. Más de lo que tenía disponible. Pero Sonia me había prestado ese dinero. Me dijo que se lo pagara cuando pudiera. O que no se lo pagara nunca. Que lo importante era que yo estuviera bien. Contraté a Miguel ese mismo día. Me pidió documentos. Escrituras. Papeles del banco. Comprobantes. Le dije que le llevaría todo. Quedamos en vernos la semana siguiente para empezar el proceso. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Más clara. Como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro donde había estado viviendo toda mi vida. Ahora podía ver las cosas como eran. No como yo quería que fueran. Esa noche revisé todos mis documentos. La escritura de la casa. Mi testamento viejo. Mis cuentas bancarias. Mi pensión. Todo estaba en orden, pero nada estaba como yo quería. El testamento viejo decía que todo era para Marta y Amadeo en partes iguales. La casa. El dinero. Todo. Como si ellos lo merecieran. Como si ellos hubieran hecho algo para ganarlo. Decidí que eso iba a cambiar. Pero no todavía. Primero necesitaba observar más. Entender más. Ver hasta dónde llegaba su mentira. Hasta dónde llegaba su falta de respeto.
Necesitaba estar completamente segura antes de tomar decisiones que no pudiera revertir. Empecé a seguirlos. Discretamente. Como una detective amateur. Sabía dónde trabajaba Amadeu. Sabía dónde vivía Marta. Empecé a pasar por esos lugares. A observar. A tomar notas mentales. Vi a Amadeu salir del taller mecánico un martes por la tarde. No iba solo. Iba con una mujer joven. Muy joven. Tal vez de 25 años. Se subieron a un auto nuevo. Un auto que yo no conocía. Un auto caro. Se fueron juntos. Riendo. Tomados de la mano. Los seguí en autobús. Fueron a un restaurante del centro. Uno de esos restaurantes donde los platos cuestan $50. Los vi entrar. Los vi sentarse junto a la ventana. Los vi pedir vino. Vi cómo Amadeu le mostraba el menú a ella. Cómo le sonreía. Cómo la trataba como si fuera alguien especial. Mi hijo, que me decía que no podía pagar su alquiler, estaba gastando $100 en una cena. Mi hijo, que me pedía dinero prestado, estaba en un auto nuevo. Mi hijo, que supuestamente estaba quebrado, estaba viviendo como si nadara en dinero. Me quedé afuera del restaurante. Esperé. No sé por qué esperé. Tal vez porque necesitaba ver más. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. Salieron 2 horas después. Todavía riendo. Todavía felices. Se besaron en la calle. Subieron al auto. Se fueron. Volví a mi casa en el último autobús de la noche. Llegué cansada. Triste. Pero también más segura. Más convencida de que lo que estaba haciendo era correcto. Al día siguiente le tocó a Marta. Sabía que trabajaba en una oficina del centro comercial. Fui temprano. Me senté en una banca afuera de su trabajo. Esperé. La vi salir a la hora del almuerzo. Iba con 2 amigas. Las mismas de las fotos en redes sociales. Fueron a una tienda de ropa. Las seguí. Entré a la tienda detrás de ellas. Me quedé mirando perchas mientras las escuchaba hablar. Marta se probó un vestido rojo. Costaba $200. Sus amigas le decían que le quedaba hermoso. Que se lo comprara. Ella dudó un momento. Luego dijo: sí, me lo llevo. Total, ya pagué las deudas. Ahora puedo darme un gusto. Ya pagó las deudas. Las deudas por las que me pidió $3,000 2 semanas atrás. Las deudas que supuestamente la tenían desesperada. Ya las había pagado. Y ahora estaba comprándose un vestido de $200 como si nada. Salí de la tienda antes que ellas. No quería que me vieran. No quería confrontarlas todavía. Todavía no era el momento. Volví a casa. Me senté en mi cuarto. Saqué un cuaderno viejo que tenía. Empecé a escribir todo lo que había visto. Las fechas. Los lugares. Los gastos. Las mentiras. Llamé a Miguel al día siguiente. Le conté lo que había descubierto. Él me escuchó. Me dijo que todo eso era útil. Que me ayudaría a tomar mejores decisiones. Me preguntó si estaba segura de lo que quería hacer. Le dije que sí. Más segura que nunca. Empezamos el proceso. Miguel preparó un nuevo testamento. Uno donde yo decidía quién heredaba qué. Preparó documentos para cambiar los beneficiarios de mi cuenta bancaria. Preparó todo para que cuando yo muriera, mis hijos no recibieran nada automáticamente. O recibieran lo mínimo. Lo que yo decidiera darles. Pero también hablamos de otra cosa. Hablamos de qué hacer mientras yo estuviera viva. Miguel me sugirió que abriera una cuenta nueva. Una cuenta que mis hijos no conocieran. Donde pudiera guardar mi dinero. Donde ellos no pudieran pedirme porque no sabrían que existía. Hice exactamente eso. Abrí una cuenta en otro banco. Transferí la mayor parte de mi pensión a esa cuenta nueva. Dejé en la cuenta vieja solo lo mínimo. Lo suficiente para que pareciera que apenas me alcanzaba para vivir. Que era verdad. Pero ahora tenía un poco guardado. Un poco que era solo mío. Un poco que nadie me iba a quitar. También empecé a vender cosas. Cosas viejas que tenía en la casa. Muebles que ya no usaba. Ropa que ya no me quedaba. Libros. Platos.
cosas que había acumulado durante 50 años de vida. Las vendí en internet. Con ayuda de Sonia, que entendía esas cosas mejor que yo. No era mucho dinero. $50 aquí, 100 allá. Pero se iba sumando. Guardaba cada centavo en mi cuenta nueva. Mi cuenta secreta. Mi fondo de escape. Porque eso era lo que estaba planeando. Un escape. Una salida. Una manera de desaparecer de esta vida que me estaba matando lentamente. Cada día que pasaba estaba más segura. Ya no quería seguir así. Ya no quería ser la madre que espera migajas de cariño. Ya no quería ser la vieja que banquea. Busqué boletos de autobús. Busqué destinos lejanos. Lugares donde nadie me conociera. Donde pudiera empezar de nuevo. Donde Rosalía Olivares pudiera ser alguien diferente. Alguien libre. Encontré un pueblo costero a 1000 kilómetros de aquí. Un lugar pequeño. Tranquilo. Con casas baratas. Con vista al mar. Con ese mar que siempre quise conocer. El boleto costaba $120. Solo ida. Guardé esa información. Todavía no lo compraba. Pero sabía que pronto lo haría. Mientras tanto seguía fingiendo. Seguía siendo la misma Rosalía de siempre cuando Marta o Amadeu llamaban. Que era raro. Muy raro. Pasaron 2 semanas sin saber de ellos. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Como si no existiera. Como si hubiera muerto y nadie se hubiera dado cuenta. Pero yo estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo estaba bien estando sola. Porque sabía que esa soledad era temporal. Porque sabía que estaba haciendo algo. Que estaba tomando control. Que estaba construyendo algo nuevo. Sonia venía a visitarme seguido. Tomábamos café. Hablábamos. Me contaba de sus nietos. De su vida. Yo le contaba de mis planes. Ella me apoyaba. Me decía que estaba haciendo lo correcto. Que merecía ser feliz. Que merecía vivir para mí. Un día me dijo algo que se me quedó grabado. Rosalía, tú diste 50 años de tu vida por ellos. Ahora es tiempo de que te des aunque sea 10 años para ti. Antes de que sea demasiado tarde. Y tenía razón. Tenía 70 años. Si tenía suerte, me quedaban 10 o 15 años más. Y quería vivirlos. De verdad vivirlos. No solo existir esperando que mis hijos recordaran que tengo nombre. Firmé los papeles nuevos con Miguel. El testamento nuevo. Los documentos bancarios. Todo legal. Todo en orden. Me dio copias. Me explicó que ahora todo estaba protegido. Que había hecho lo correcto. Me dio la mano al despedirnos. Me dijo, cuídese mucho, señora Rosalía. Usted merece lo mejor. Salí de esa oficina sintiéndome liviana. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Un peso de años. De décadas. De toda una vida cargando con culpas que no eran mías. Esa noche me senté frente a la computadora. Compré el boleto. Boleto de autobús. Solo ida. Destino, Puerto Sereno. Un pueblo que ni siquiera conocía. Pero que pronto sería mi hogar. La fecha de salida. En 2 meses. Tiempo suficiente para organizar todo. Para cerrar cabos sueltos. Para despedirme de esta vida sin hacer ruido. El boleto estaba guardado en el cajón de mi mesa de noche. Lo miraba todas las noches antes de dormir. Era mi recordatorio. Mi promesa. Mi esperanza. En 2 meses me iría de aquí. En 2 meses sería libre. Pero antes de irme necesitaba hacer algo. Necesitaba que ellos supieran. Necesitaba que entendieran lo que habían hecho. No por venganza. No por odio. Sino por dignidad. Por respeto a mí misma. Por todas las madres que callan y aguantan hasta que ya no pueden más. Le conté mi plan a Sonia. Ella me miró con esos ojos sabios que tiene. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó si no me arrepentiría después. Le dije que lo único de lo que me arrepentía era de haber tardado tanto. Sonia me ayudó a planear todo. Decidimos que haría una cena. Una última cena. Invitaría a Marta y a Amadeu. Les diría que tenía algo importante que anunciar. Ellos vendrían.
Por supuesto que vendrían. Pensarían que les iba a dar algo. Dinero. La casa. Algo. Siempre pensaban que iba a darles algo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería yo quien tomaría. Tomaría mi vida de vuelta. Tomaría mi dignidad de vuelta. Tomaría mi nombre de vuelta. Fijamos la fecha. Sábado. En 3 semanas. Suficiente tiempo para preparar todo. Suficiente tiempo para asegurarme de que no me echaría para atrás. Llamé a Marta primero. Contestó al cuarto timbre. Hola mamá, ¿qué pasa? Su voz sonaba distraída como siempre. Le dije que quería hacer una cena familiar. Que hacía mucho que no nos reuníamos los tres. Que tenía algo importante que decirles. Hubo un silencio. Luego preguntó, ¿es algo malo, mamá? ¿Estás enferma? Su preocupación sonó falsa. Practicada. Le dije que no estaba enferma. Que solo quería verlos. Que quería hablar con ellos. Que era importante. Ella aceptó. Dijo que ahí estaría. Colgué y llamé a Amadeu. La conversación fue casi idéntica. También aceptó. También preguntó si estaba enferma. También sonó como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Pero confirmaron. Los dos dijeron que vendrían. Marqué la fecha en el calendario. 3 semanas. 21 días. 504 horas. Empecé a contar hacia atrás. Durante esas 3 semanas preparé todo meticulosamente. Hice una lista de lo que tenía que decirles. De lo que tenía que mostrarles. De cómo iba a desarrollarse la noche. Lo ensayé frente al espejo. Practiqué mi voz. Mi tono. Mis palabras. Quería estar segura. Quería estar firme. También preparé la evidencia. Imprimí las capturas de pantalla de sus redes sociales. Las conversaciones donde se burlaban de mí. Las fotos de sus vidas lujosas mientras me pedían dinero. Los recibos de todo el dinero que les había dado en los últimos 5 años. Todo organizado. Todo numerado. Todo listo para mostrárselos. Miguel me preparó documentos oficiales. Una carta donde yo declaraba que retiraba todo apoyo económico a mis hijos. Que ya no recibirían ni un centavo más de mí. Que tenían que valerse por sí mismos. Que eran adultos y era hora de que actuaran como tales. Copias del testamento nuevo. Copias de los cambios en mis cuentas bancarias. Todo legal. Todo firmado. También preparé sobres. 3 sobres. 1 para Marta. 1 para Amadeu. 1 para Sonia. En el sobre de Sonia puse una carta de agradecimiento. Y $500. El dinero que me había prestado. Más un poco extra. Por su amistad. Por su lealtad. Por ser la única persona que me trataba como un ser humano. En el sobre de Marta puse las llaves de una caja de seguridad. Dentro de esa caja había cosas de su padre. Fotos. Cartas. Recuerdos. Cosas que tal vez le importaran. Tal vez no. Pero era lo único que iba a heredar de mí mientras yo estuviera viva. En el sobre de Amadeu puse lo mismo. Llaves de otra caja de seguridad. Con cosas de su padre. Con recuerdos de su infancia. Cosas materiales que podían quedarse. Porque yo ya no las necesitaba. Porque donde iba no había espacio para el pasado. Los días pasaron lentos. Cada día me sentía más nerviosa. Más ansiosa. Pero también más segura. Más convencida. Había momentos en que dudaba. Momentos en que pensaba que tal vez estaba siendo muy dura. Muy cruel. Pero entonces recordaba. Recordaba el Día de las Madres. Recordaba las mentiras. Recordaba cómo me llamaban la vieja. Y la duda desaparecía. Sonia venía todos los días. Me ayudaba con los preparativos. Me escuchaba ensayar. Me decía que lo estaba haciendo bien. Que estaba siendo fuerte. Que estaba siendo valiente. Su apoyo era lo único que me mantenía firme. Una semana antes de la cena recibí una llamada de Amadeu. Necesitaba dinero otra vez. $500. Para arreglar el auto. Dijo que se le había descompuesto. Que necesitaba el auto para trabajar. Que si no lo arreglaba iba a perder su empleo.
La misma historia de siempre. El mismo guión. Le dije que no tenía. Que me esperara hasta después de la cena. Que ahí hablaríamos. Se molestó. Dijo que no podía esperar. Que era urgente. Le repetí que no tenía. Colgó enojado. 2 días después vi en sus redes sociales una foto del auto nuevo. El mismo auto en el que lo había visto con la chica joven. Funcionando perfectamente. Sin ningún problema. Mentiras. Siempre mentiras. Ya ni siquiera se esforzaban por hacer que las mentiras fueran creíbles. Llegó el día de la cena. Sábado. Me levanté temprano. Limpié toda la casa. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo lo merecía. Porque quería que mi última cena en esta casa como la madre de Marta y Amadeu fuera digna. Quería que todo estuviera perfecto. Cociné todo el día. Hice los platillos favoritos de cuando eran niños. Pollo asado. Papas gratinadas. Ensalada fresca. Pan casero. Postre de chocolate. No lo hice para agradarles. Lo hice para recordarles. Para que supieran exactamente que estaban perdiendo. Puse la mesa con todo lo mejor que tenía. Los platos buenos. Los cubiertos de plata que había heredado de mi madre. Las copas de cristal. Los manteles bordados. Todo. La mesa se veía hermosa. Digna. Como una última cena debe verse. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La comida. La mesa. Los sobres. Los documentos. Yo. Me bañé. Me puse mi mejor vestido. Uno negro. Sencillo pero elegante. Me peiné. Me maquillé un poco. Me miré al espejo. Vi a una mujer diferente. Una mujer que ya no tenía miedo. Una mujer lista para decir la verdad. Llegaron a las 7. Juntos. En el auto de Amadeu. Los vi llegar por la ventana. Venían riendo. Hablando. Bajaron del auto y caminaron hacia la casa como si nada. Como si esta fuera una cena más. Como si yo fuera la misma de siempre. Abrí la puerta antes de que tocaran. Los recibí con una sonrisa. Una sonrisa tranquila. Firme. Adelante. Les dije. Los esperaba. Entraron. Marta me dio un beso en la mejilla. Uno de esos besos rápidos. Sin sentimiento. Amadeu me abrazó. Un abrazo breve. Mecánico. Se sentaron en la sala. Miraron alrededor. Marta comentó que la casa se veía bien. Amadeu preguntó qué había cocinado. Les ofrecí algo de beber. Aceptaron. Les serví vino. Un vino barato que había comprado especialmente para esta ocasión. No iba a desperdiciar el vino bueno en ellos. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. Del tráfico. De sus trabajos. Conversación superficial. Vacía. Como siempre. Yo los escuchaba. Asentía. Sonreía cuando era necesario. Pero por dentro estaba contando los minutos. Esperando el momento correcto. Después de media hora les dije que la cena estaba lista. Pasamos al comedor. Se sentaron. Miraron la mesa. Marta dijo que todo se veía delicioso. Amadeu preguntó si era alguna ocasión especial. Les dije que sí. Que era muy especial. Pero que ya les explicaría después de cenar. Comimos. Ellos hablaron entre sí. Yo casi no hablé. Solo los observé. Los estudié. Traté de encontrar algo en ellos que me hiciera dudar. Algo que me hiciera cambiar de opinión. Algo de los niños que fueron. Algo de amor verdadero. Pero no encontré nada. Solo vi a 2 adultos egoístas comiendo en mi mesa. Disfrutando de mi comida. Esperando ver qué podían sacar de mí esta vez. Terminamos de cenar. Levanté los platos. Marta se ofreció a ayudar. Le dije que no era necesario. Que se quedara sentada. Que ya volvía. Fui a la cocina. Respiré profundo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Volví al comedor con una charola. En la charola estaban los 3 sobres. Los documentos. Las evidencias. Todo. Lo puse en el centro de la mesa.
Ellos miraron la charola con curiosidad, con expectativa, probablemente pensando que ahí había dinero, o escrituras, o algo que pudieran tomar. Me senté. Los miré a los ojos. Primero a Marta, luego a Amadeu. Y empecé a hablar. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Más clara. Más fuerte. Les dije que los había llamado porque tenía algo importante que decirles. Algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Algo que ya no podía seguir callando. Ellos asintieron. Esperando. Todavía sin entender. Les dije que sabía todo. Que sabía de sus mentiras. Que sabía cómo hablaban de mí. Que sabía que me llamaban la vieja. Que sabía que se burlaban de mí mientras yo les daba mi último centavo. Que sabía que sus emergencias eran mentiras. Que sus deudas urgentes eran inventos. Que todo era falso. Sus caras cambiaron. La sonrisa de Marta desapareció. Los ojos de Amadeu se abrieron. Intentaron hablar. Intentaron interrumpir. Levanté la mano. No, les dije. Ahora me toca a mí hablar. Ustedes ya tuvieron años para hablar. Años para mentir. Ahora me escuchan. Saqué el primer sobre. El que contenía las capturas de pantalla. Las puse una por una sobre la mesa. Frente a ellos. Para que las vieran. Para que no pudieran negar. Ahí estaban sus conversaciones. Sus burlas. Sus planes para sacarme dinero. Todo impreso. Todo real. Todo innegable. Marta palideció. Amadeu se quedó inmóvil. Miraba los papeles como si no pudieran creer lo que veían. Como si no pudieran creer que yo hubiera descubierto su secreto. Mamá, empezó a decir Marta. Yo no quise decir. La interrumpí. No me interesa lo que quisiste decir. Me interesa lo que dijiste. Y lo que dijiste fue suficiente. Amadeu intentó justificarse. Mamá, eso fue hace meses. Estábamos bromeando. No lo decíamos en serio. Lo miré directamente a los ojos. No me mientas más, Amadeu. No me faltes el respeto de seguir mintiéndome en mi propia casa. Esas conversaciones son de hace 2 semanas. Y no estaban bromeando. Estaban diciendo lo que realmente piensan de mí. Saqué más papeles. Los recibos. Toda la lista del dinero que les había dado en 5 años. $12,000 en total. Lo puse frente a ellos. $12,000, les dije. Eso fue lo que les di en 5 años. Dinero que me pidieron para emergencias. Para deudas urgentes. Para sobrevivir. O eso me dijeron. Luego saqué las fotos. Las fotos de sus redes sociales. Marta en restaurantes caros. Amadeu con su auto nuevo. Los dos en viajes. Los dos con ropa de marca. Los dos viviendo vidas que claramente podían pagar. Mientras me decían que estaban quebrados. Mientras me pedían dinero que yo no tenía. Esto es lo que hacían con mi dinero, les dije. Mientras yo comía arroz con frijoles para ahorrar. Mientras dejaba de comprar mis medicinas para darles a ustedes. Mientras me rompía para que ustedes estuvieran cómodos. Ustedes gastaban mi sacrificio en lujos. En caprichos. En cosas que no necesitaban. Marta intentó hablar. Mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, le dije. Los números no mienten. Las fotos no mienten. Sus propias palabras no mienten. Los únicos que mienten aquí son ustedes. Y lo han hecho durante años. Amadeu se levantó de la silla. Esto es ridículo, mamá. Estás exagerando. Nos estás atacando por unas conversaciones privadas. Todos decimos cosas que no pensamos cuando estamos con amigos. Lo miré levantarse. No me moví. No me intimidó. Siéntate, Amadeu. No he terminado. Algo en mi voz lo hizo obedecer. Se sentó. Marta tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas. Lágrimas de vergüenza de haber sido descubierta. No lágrimas de arrepentimiento real. Yo conocía la diferencia. Les conté sobre el Día de las Madres. Les dije exactamente cómo me sentí. Les dije que confirmé con ellos un día antes.
que me dijeron que vendrían, que preparé todo, que esperé, que lloré toda la tarde en esa sala vacía mientras ustedes estaban en una fiesta, mientras se divertían, mientras yo no les importaba absolutamente nada. Marta sollozó. Mamá, lo siento. Fue un error. Debimos haber venido. Un error. Repetí. Un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde. Lo que ustedes hicieron no fue un error. Fue una elección. Eligieron una fiesta sobre su madre. Eligieron sus amigos sobre mí. Y luego tuvieron el descaro de venir esa misma noche a pedirme dinero. Amadeu tenía la cabeza baja. No me miraba. Sabía que no tenía defensa. Sabía que todo lo que yo decía era verdad. Les dije que esa noche, cuando llegaron pidiendo $3,000, fue cuando algo cambió en mí. Cuando entendí que nunca iba a ser suficiente. Que nunca iba a ser importante para ustedes. Que solo era una fuente de recursos. Saqué los documentos que Miguel había preparado. El Nuevo Testamento. Los cambios bancarios. Todo. Esto es lo que vine a decirles esta noche. Les dije. Esto es lo importante que tenía que anunciar. Les mostré el testamento. Les expliqué que había cambiado todo. Que ya no iban a heredar automáticamente. Que había decidido qué hacer con mis cosas. Con mi dinero. Con mi vida. Marta dejó de llorar. Me miró con los ojos abiertos. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que tomé control, le respondí. Significa que ya no van a manipularme. Que ya no van a mentirme. Que ya no van a sacarme un centavo más. Que se terminó. Amadeu se puso de pie otra vez. Esto es una locura. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Tenemos derecho. Lo miré con frialdad. Tienen derecho a nada. Yo trabajé por cada centavo que tengo. Yo me rompí la espalda para darles todo. Y ustedes me pagaron con mentiras y desprecio. Así que sí puedo hacer esto. Y ya lo hice. Les mostré los papeles del banco. Les expliqué que había abierto una cuenta nueva. Que la mayor parte de mi dinero estaba ahí. Que ellos no tenían acceso. Que nunca tendrían acceso. Que lo que yo decidiera hacer con ese dinero era asunto mío. No de ellos. Marta se levantó. Su cara cambió. La tristeza se convirtió en rabia. Esto es lo que te dijo esa víbora de Sonia, ¿verdad? Ella te metió estas ideas en la cabeza. Ella te está manipulando. La miré con lástima. Sonia es la única persona que me ha tratado con dignidad en años. La única que me escucha. La única que se preocupa por mí como persona y no como cajero automático. Así que no te atrevas a hablar mal de ella. Amadeu empezó a caminar en círculos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Siempre te hemos querido, mamá. Siempre hemos estado ahí para ti. Me reí. Una risa seca. Sin humor. Han estado ahí para mí. ¿Dónde han estado, Amadeu? ¿Dónde estuvieron el Día de las Madres? ¿Dónde estuvieron en mi cumpleaños? ¿Dónde estuvieron cuando estuve enferma el año pasado? ¿Dónde estuvieron cuando los necesité? No respondió. No podía responder. Porque la verdad era que nunca estuvieron. Solo aparecían cuando necesitaban algo. Solo me llamaban cuando querían dinero. El resto del tiempo yo no existía para ellos. Les di los sobres con sus nombres. Estos son para ustedes, les dije. Ábrelos si quieres. O no los abras. Ya no me importa. Marta abrió el suyo con manos temblorosas. Sacó las llaves. Miró el papel que explicaba qué eran. Una caja de seguridad con cosas de su padre. Nada más. ¿Esto es todo?, preguntó. Su voz sonaba incrédula. Eso es todo, confirmé. Amadeu ni siquiera abrió el suyo. Lo dejó sobre la mesa. Nos miramos los tres en silencio. Un silencio pesado. Lleno de verdades que dolían. Lleno de años de errores. Lleno de una relación que se había roto hacía mucho tiempo y que yo apenas estaba admitiendo. Marta intentó un último recurso. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar. Podemos ser mejores hijos. Dame una oportunidad. Negué con la cabeza.
Tuvieron años de oportunidades. Cada día de las madres que pasé sola fue una oportunidad de cambiar. Cada vez que les di dinero que no tenía fue una oportunidad de agradecer. Cada vez que los perdoné fue una oportunidad de ser diferentes. Ya no quedan más oportunidades. Amadeu se acercó a mí. Me tomó de los hombros. Mamá, esto es un error. Estás enojada. Lo entiendo. Pero no tomes decisiones de las que te vas a arrepentir. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. Quité sus manos de mis hombros. Exactamente. Amadeu. Son todo lo que tengo. Y eso es muy triste. Porque lo que tengo es nada. 2 hijos que no me aman. Que solo me usan. Que solo recuerdan que existo cuando necesitan algo. Les dije que se fueran. Que la cena había terminado. Que ya les había dicho todo lo que tenía que decir. Que no había nada más que hablar. Marta empezó a llorar otra vez. Esta vez tal vez eran lágrimas reales. Lágrimas de darse cuenta de lo que habían perdido. O tal vez solo lágrimas de rabia. Ya no me importaba. Amadeu se quedó parado ahí, mirándome como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez nunca me conoció realmente. Tal vez nunca se molestó en conocerme. Para él yo siempre fui solo mamá. La persona que da. La persona que resuelve. La persona que está ahí. Nunca Rosalía. Nunca una persona con sentimientos. Con sueños. Con dignidad. Caminé hacia la puerta. La abrí. Los esperé ahí. Vayan, les dije. Y esta vez mi voz no tembló. Esta vez no sentí culpa. Esta vez solo sentí paz. Una paz extraña. La paz de haber dicho la verdad. La paz de haberme defendido. La paz de haber elegido mi dignidad sobre su comodidad. Marta pasó primero. Llorando. Sin mirarme. Amadeu la siguió. Se detuvo en la puerta. Esto no va a quedar así, mamá. Vamos a hablar cuando estés más calmada. No va a haber más conversaciones, le dije. Esto es definitivo. Vete. Salió. Los vi caminar hacia el auto. Los vi subir. Vi a Amadeu golpear el volante con rabia. Vi a Marta limpiar sus lágrimas. Vi el auto arrancar. Vi las luces traseras alejarse por la calle. Y cuando desaparecieron completamente, cerré la puerta. Me quedé parada ahí. En el recibidor. Sola. En silencio. Esperaba sentir algo. Tristeza. Arrepentimiento. Miedo. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí alivio. Un alivio profundo. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando todo el día. Como cuando sueltas un peso que has cargado tanto tiempo que olvidaste cómo se siente estar sin él. Volví al comedor. Miré la mesa. Los platos sucios. Los papeles desparramados. Los sobres abiertos. Todo el desastre de la verdad. Empecé a levantar. Lavé los platos. Guardé la comida. Limpié la mesa. Y con cada cosa que guardaba sentía que también guardaba un pedazo del pasado. Un pedazo de la vieja Rosalía. La que aguantaba. La que callaba. La que se conformaba con migajas. Esa Rosalía se estaba quedando aquí. En esta casa. En esta vida. Porque en 2 meses la nueva Rosalía se subiría a un autobús. Y nunca miraría atrás. Los días después de esa cena fueron extraños. Silenciosos. Esperaba que me llamaran. Que me buscaran. Que intentaran arreglar las cosas. Pero no lo hicieron. Pasó una semana. Luego 2. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Al principio me dolió. No voy a mentir. Dolió darme cuenta de que incluso después de todo, incluso después de haberles mostrado la verdad, no les importaba lo suficiente como para intentar recuperarme. Pero luego entendí algo. Su silencio era la confirmación que necesitaba. La prueba final de que había tomado la decisión correcta. Sonia venía todos los días. Me traía compañía. Me ayudaba a empacar. Porque sí, había empezado a empacar. Poco a poco. Una caja a la vez. Ropa que iba a llevar. Libros.
Fotografías viejas. No muchas cosas. Solo lo esencial. Porque donde iba no necesitaba el pasado. Solo necesitaba lo suficiente para empezar de nuevo. Contraté a un abogado de bienes raíces. Puse la casa en venta. La casa donde había vivido 42 años. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde mi esposo murió. La casa llena de recuerdos. Algunos buenos. La mayoría dolorosos. Era tiempo de dejarla ir. El abogado me dijo que podía conseguir un buen precio. $120,000. Era una casa vieja pero en buen barrio. Había compradores interesados. Me dijo que en un mes podría cerrar la venta. Perfecto, le dije. Justo a tiempo. No le conté a Marta ni a Amadeu que estaba vendiendo la casa. No les debía explicaciones. Esta casa era mía. Estaba a mi nombre. Yo la había pagado con mi trabajo. Con el dinero de la pensión de Gervasio y con mis propios ahorros durante todos estos años. Ellos no tenían ningún derecho sobre ella mientras yo estuviera viva. Empecé a regalar cosas. Muebles viejos. Electrodomésticos que ya no necesitaba. Se los di a los vecinos. A la gente del barrio que siempre había sido amable conmigo. Gente que me saludaba en la calle. Que preguntaba cómo estaba. Gente que me trataba con más respeto que mis propios hijos. Doña Eva de la esquina se llevó la mesa del comedor. La misma mesa donde acababa de tener esa cena con Marta y Amadeu. Se puso tan feliz. Me abrazó. Me agradeció 1000 veces. Me dijo que la cuidaría mucho. Y yo supe que estaba en mejores manos que si se la hubiera dejado a mis hijos. Don Faustino del edificio de al lado se llevó el sofá. El televisor se lo di a Gloria, la señora que vendía flores en la esquina. Cada cosa que salía de la casa me hacía sentir más ligera. Como si estuviera soltando amarras. Preparándome para flotar. Una tarde, 3 semanas después de la cena, tocaron a mi puerta. Era Marta. Sola. Venía con cara de circunstancia. Como si hubiera ensayado lo que iba a decir. La dejé pasar. No porque la hubiera perdonado, sino porque tenía curiosidad de ver qué quería. Se sentó en una de las pocas sillas que quedaban. Miró alrededor. Notó que faltaban cosas. ¿Dónde está el sofá?, preguntó. Lo regalé, respondí. Su cara se descompuso. Lo regalaste. Pero ese sofá era de la familia. Sí, dije. Era de mi familia. De mi familia con tu padre. No de tu familia. Ahora es de alguien que lo va a apreciar. Marta respiró profundo. Mamá, vine a hablar. A intentar arreglar las cosas. Vine a disculparme. La miré sin expresión. Adelante, le dije. Te escucho. Ella empezó a hablar. Me dijo que había estado pensando. Que se había dado cuenta de que habían actuado mal. Que lamentaba haberme tratado así. Que quería una segunda oportunidad. Escuché todo. Cuando terminó le pregunté. ¿Y Amadeu? También se dio cuenta. También quiere disculparse. Ella bajó la mirada. Él está un poco más resistente. Dice que exageraste. Dice que fuiste muy dura. Pero yo no pienso lo mismo. Yo creo que tienes razón en estar molesta. Un poco más resistente, repetí. O sea que no vino porque realmente no le importa. Solo tú viniste. Y viniste porque te preocupa perder la herencia. No porque realmente te importe yo. Marta negó con la cabeza. No, mamá. No es por eso. Es porque te quiero. Porque eres mi madre. Porque no quiero perderte. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré la calle. No quieres perderme, dije. Pero me perdiste hace años, Marta. Cuando decidiste que tus fiestas eran más importantes que yo. Cuando decidiste que mentirme estaba bien. Cuando decidiste que llamarme la vieja con tu hermano era aceptable. Me perdiste en cada momento que elegiste no valorarme. Pero podemos recuperar el tiempo, dijo ella. Su voz sonaba desesperada ahora. Podemos empezar de nuevo. Puedo ser mejor. Puedo visitarte más. Puedo llamarte más seguido. Podemos almorzar juntas. Lo que tú quieras. Me di la vuelta. La miré.
Ya es muy tarde para eso. Le conté entonces. Le dije que había vendido la casa, que me iba, que había comprado un boleto de autobús para un lugar donde ella no sabría encontrarme, que iba a empezar una nueva vida. Una vida donde Rosalía Olivares no fuera solo la madre de alguien, donde fuera simplemente Rosalía. Su cara palideció. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Esas eran las preguntas equivocadas. Las preguntas correctas hubieran sido: ¿por qué te vas? ¿Qué hicimos para que llegaras a este punto? ¿Cómo podemos hacer que te quedes? Pero no las hizo. Porque en el fondo solo le importaba saber dónde estaría su herencia. No voy a decirte a dónde, respondí, ni cuándo exactamente. Y no voy por un tiempo. Me voy para siempre. Marta se puso de pie. Mamá, esto es una locura. No puedes irte así. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué vamos a decir nosotros cuando pregunten por ti? Ahí estaba su verdadera preocupación. ¿Qué va a decir la gente? Van a decir lo que quieran, le dije. Pueden decir que me morí. Pueden decir que me volví loca. Pueden decir lo que les haga sentir mejor. Ya no es mi problema. Ustedes dejaron de ser mi problema. Ella empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. O al menos parecían reales. Pero ya no me conmovían. Ya había llorado suficiente por los dos. No puedes hacernos esto, dijo entre sollozos. Somos tus hijos. Te necesitamos. No me necesitan, respondí. Necesitan mi dinero. Necesitan la seguridad de tener una herencia esperándolos. Necesitan poder decir que tienen una madre cuando les conviene. Pero a mí, a la persona que soy, nunca me han necesitado. Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No. Marta. Ya no. Se acabaron los abrazos falsos. Se acabaron las palabras vacías. Se acabó todo. Quiero que te vayas. Y cuando cierres esa puerta, entiende que la estás cerrando para siempre. La próxima vez que vengas aquí, si es que vienes, esta casa ya no será mía. Y yo ya no estaré. Se quedó parada ahí, mirándome como si no me reconociera. Y tenía razón en no reconocerme. Porque yo tampoco me reconocía. Esta nueva Rosalía era alguien que nunca había sido antes. Alguien que se defendía. Alguien que decía no. Alguien que elegía su propia felicidad sobre la culpa. Marta caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se dio la vuelta. Si cambias de opinión, dijo. Si decides quedarte. Si decides darnos otra oportunidad. Llámame. Por favor. No voy a cambiar de opinión, le dije. Esta es mi decisión final. Y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Salió. Cerró la puerta despacio. Como si cerrándola despacio pudiera hacer que doliera menos. Me quedé ahí parada. Esperando sentir algo. Culpa. Tristeza. Arrepentimiento. Pero solo sentí más paz. Más claridad. Más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche Sonia vino a cenar. Le conté sobre la visita de Marta. Sobre lo que me había dicho. Sobre cómo se había ido. Sonia me escuchó mientras comíamos la sopa que había preparado. Cuando terminé de hablar, ella solo dijo: estoy orgullosa de ti, Rosalía. Muy orgullosa. Esas palabras me llegaron al alma. Porque nadie me había dicho eso en años. Nadie había estado orgulloso de mí. Mis hijos nunca lo estuvieron. Gervasio tal vez lo estuvo, pero nunca lo dijo en voz alta. Sonia fue la primera persona en décadas que me hizo sentir que estaba haciendo algo bien. Algo valiente. Algo importante. Le di el sobre que tenía su nombre. Ella lo abrió. Vio el dinero. Intentó devolvérmelo. No. Rosalía. Esto es demasiado. No lo necesito. Te lo presté de corazón. Insistí. Sonia, tú has sido más familia para mí en estos últimos meses que mis hijos en años. Por favor, acéptalo. No solo como pago, sino como agradecimiento. Por verme. Por escucharme. Por tratarme como una persona. Ella aceptó finalmente. Me abrazó. Un abrazo real. De esos que significan algo.
de esos que te hacen sentir que no estás sola en el mundo. Lloramos juntas. Pero no eran lágrimas tristes. Eran lágrimas de liberación, de amistad, de dos mujeres mayores que se entendían sin necesidad de explicaciones. Los días siguientes fueron un torbellino. El comprador de la casa aceleró el proceso. Quería cerrar en 2 semanas. Perfecto, le dije. Mientras más rápido mejor. Firmé papeles, documentos, transferencias, todo lo legal, todo lo necesario para que cuando me fuera, no quedaran cabos sueltos. Miguel me ayudó con todo. Se aseguró de que el dinero de la venta fuera a mi cuenta nueva, la cuenta que mis hijos no conocían. $120,000. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Y era todo mío, para hacer lo que yo quisiera. Saqué solo lo que necesitaba en efectivo. $5,000. El resto lo dejé en el banco. Seguro. Protegido. Para mi nueva vida. Para emergencias. Para lo que fuera. Pero nadie más que yo tendría acceso. Nadie más que yo decidiría qué hacer con él. Una semana antes de irme recibí un mensaje de Amadeu. Era la primera vez que sabía de él desde la cena. El mensaje decía: «Mamá, Marta me contó que te vas. No sé si es verdad. Pero si lo es, por favor recapacita. No hagas una locura. Piensa en nosotros. Piensa en la familia». No respondí. No había nada que decir. Borré el mensaje. Bloqueé su número. Hice lo mismo con el número de Marta. Ya no quería sus mensajes. Ya no quería sus llamadas. Ya no quería nada de ellos. El día de la mudanza llegó gente de una empresa. Se llevaron las pocas cajas que había preparado. Las mandé por paquetería a Puerto Sereno, a un hotel pequeño donde me quedaría las primeras semanas mientras buscaba un lugar permanente. Todo estaba organizado. Todo estaba planeado. Todo estaba listo. La casa quedó vacía. Completamente vacía. Caminé por las habitaciones una última vez. La habitación donde dormí con Gervasio. La habitación donde Marta y Amadeu crecieron. La cocina donde preparé miles de comidas. La sala donde lloré en ese Día de las Madres que cambió todo. Le dije adiós a cada espacio. No con nostalgia, sino con aceptación. Esta casa guardaba mi pasado. Pero yo iba hacia mi futuro. Y el futuro no necesitaba estas paredes. No necesitaba estos recuerdos. Solo necesitaba a una mujer de 70 años con un boleto de autobús y una maleta pequeña. Cerré la puerta por última vez. Le di las llaves al abogado. Firmé el último papel. Y así, la casa dejó de ser mía. 42 años de historia cerraron con una firma y un apretón de manos. Y no lloré. No miré atrás. Solo caminé hacia adelante. Sonia me llevó a su casa esa última noche. Dormí en su sofá. Hablamos hasta tarde. Sobre la vida. Sobre los sueños. Sobre el mar que yo estaba a punto de conocer. Me dijo que la visitara cuando pudiera. Le prometí que lo haría. Y era una promesa que sí pensaba cumplir. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado. Como si el universo supiera que necesitaba un buen día para empezar mi nueva vida. Me levanté temprano. Sonia ya había preparado café. Desayunamos juntas en silencio. Un silencio cómodo. De esos que solo existen entre verdaderas amigas. Mi autobús salía a las 10 de la mañana. Sonia me llevó a la terminal. Cargué mi única maleta. Una maleta pequeña con lo esencial. Ropa. Documentos. Algunas fotografías viejas. No de mis hijos. Esas las dejé atrás. Solo fotos de Gervasio. De mis padres. De momentos que valía la pena recordar. Llegamos a la terminal con 1 hora de anticipación. Nos sentamos en una banca. Tomadas de la mano. Como dos hermanas que se despiden. Sonia tenía los ojos húmedos. Rosalía, me dijo. Vas a estar bien. Sé que vas a estar bien. Vas a encontrar la paz que mereces. Lo sé, le respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Entonces pasó algo que no esperaba. Mientras estábamos sentadas ahí, vi a alguien conocido.
Era Marta. Venía caminando rápido hacia mí. Amadeu venía detrás de ella. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Cómo sabían? Llegaron frente a mí. Marta venía agitada. Mamá, gracias a Dios te encontramos. Amadeu miraba mi maleta. Mi boleto en la mano. La realidad de que me iba finalmente haciéndose real para ellos. Sonia se puso de pie. Se colocó entre ellos y yo. Como protegiéndome. ¿Qué hacen aquí?, les preguntó. Marta la ignoró. Mamá, no puedes irte así. Por favor. Tenemos que hablar. Amadeu asintió. Esto es una locura. Eres nuestra madre. No puedes simplemente desaparecer. Los miré. Calmada. Más calmada de lo que pensé que estaría. ¿Cómo supieron que estaría aquí?, pregunté. Marta dudó. Luego habló. Llamé a Sonia. Le rogué que me dijera. Le dije que necesitábamos despedirnos de ti. Que necesitábamos hablar una última vez. Miré a Sonia. Ella negó con la cabeza. Lo siento, Rosalía. Llamó llorando. Dijo que solo quería decirte adiós. Pensé que tal vez sería bueno. Que tal vez necesitabas ese cierre. No estaba enojada con Sonia. Entendía por qué lo hizo. Tenía buen corazón. Pensó que estaba haciendo lo correcto. Está bien, le dije. No pasa nada. Me puse de pie. Enfrenté a mis hijos. Tienen 5 minutos, les dije. Díganme lo que vinieron a decir. Amadeu habló primero. Mamá, vendiste la casa. Nuestra casa. La casa donde crecimos. Sin siquiera decirnos. Sin preguntarnos. ¿Cómo pudiste? Lo miré directamente. Esa casa era mía, Amadeu. No tuya. No de Marta. Mía. Yo la pagué. Yo viví en ella. Yo decidí qué hacer con ella. Ustedes no tienen ningún derecho sobre ella. Pero es nuestra herencia, dijo Marta. Es lo que nos ibas a dejar. Es nuestro futuro. Su herencia. Repetí. Su futuro. Interesante que solo piensen en lo que van a recibir cuando yo muera. Nunca en lo que podrían darme mientras estoy viva. Nunca en cómo podrían hacer que mis últimos años fueran buenos. Solo en lo que van a heredar. No es así, dijo Amadeu. Claro que pensamos en ti. Claro que nos importas. Me reí. Una risa amarga. Si les importara no estarían aquí reclamándome por la casa. Estarían preguntándome por qué me voy. Preguntándome si estoy bien. Preguntándome qué necesito. Pero no. Solo les importa el dinero. Como siempre. Marta empezó a llorar otra vez. Mamá, por favor. No te vayas odiándonos. No te vayas así. Podemos cambiar. Te lo juro. Podemos ser mejores. Dame una oportunidad. Dame tiempo para demostrarte que puedo ser la hija que mereces. La miré. Tuviste 50 años para ser esa hija, Marta. 50 años. Ya no me queda tiempo para esperar más. Saqué 2 sobres de mi bolso. Los últimos 2 sobres que había preparado. Se los di. 1 para cada uno. Esto es lo último que van a recibir de mí, les dije. Ábrelos cuando se vayan. No ahora. Cuando se vayan. Marta tomó su sobre con manos temblorosas. Amadeu dejó el suyo en su bolsillo sin mirarlo. ¿Qué hay adentro?, preguntó Amadeu. Una carta, respondí, diciéndoles todo lo que no pude decir en todos estos años. Todo lo que callé. Todo lo que aguanté. Todo lo que merecían escuchar hace mucho tiempo. Y también algo más. Algo que necesitan saber. Marta abrió su sobre a pesar de que le dije que esperara. Sacó la carta. Empezó a leer. Su cara cambió. Palideció. Miró a Amadeu. Amadeu, tienes que leer esto. Él sacó su sobre. Leyó también. Los dos me miraron con expresión de shock. En esas cartas les había escrito la verdad completa. Les conté sobre cada sacrificio. Cada vez que comí menos para que ellos comieran más. Cada vez que dejé de comprar mi medicina para pagarles la escuela. Cada vez que trabajé enferma para que ellos tuvieran ropa nueva. Les puse números.
Fechas. Detalles que ellos nunca supieron o eligieron ignorar. También les conté sobre el dinero. Les dije exactamente cuánto había recibido por la venta de la casa. $120,000. Les dije que de ese dinero ellos no verían ni un centavo mientras yo estuviera viva. Que lo usaría para vivir mis últimos años como yo quisiera. Sin pedirle permiso a nadie. Sin sentirme culpable. Les expliqué que había cambiado mi testamento. Que cuando yo muriera, lo poco que quedara se dividiría así, 50% para Sonia, por ser la única persona que me trató con dignidad. 25% para una organización de caridad que ayuda a mujeres mayores abandonadas. Y 25% dividido entre ellos dos. Si es que todavía estaban vivos para recibirlo. Esto no puede ser legal, dijo Amadeu. Tiene que haber alguna ley que proteja a los hijos. Que nos dé derecho a la herencia. Lo miré con lástima. Es completamente legal, Amadeu. Miguel se aseguró de eso. Tengo todo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Con mi propiedad. Con mi vida. Y esto es lo que elegí hacer. Marta seguía llorando. Pero mamá, no necesitas irte. Quédate. Vives cerca de nosotros. Podemos cuidarte. Podemos estar más presentes. Por favor. Ya compré el boleto, dije. Ya cerré la venta. Ya me despedí. No hay vuelta atrás. Esto es final. Anunciaron mi autobús. Salida a Puerto Sereno. Puerta número 6. Última llamada. Era mi señal. Mi momento. Tomé mi maleta. Sonia me abrazó fuerte. Cuídate mucho, me susurró al oído. Escríbeme cuando llegues. Llámame cuando puedas. Y sobre todo, sé feliz. Te lo mereces. Se lo prometí. Me di la vuelta para irme. Marta me agarró del brazo. Mamá. Espera. Por favor. Solo dime una cosa. ¿Nos odias? Me detuve. La miré a los ojos. No los odio, le dije. Pero tampoco los amo lo suficiente como para seguir sacrificándome por ustedes. Y esa es la diferencia. El amor tiene que ser mutuo. Tiene que ser recíproco. Y el nuestro nunca lo fue. Amadeu dio un paso adelante. Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Qué somos para ti? Nada, respondí. Y la palabra sonó más dura de lo que pretendía. Pero era la verdad. Son nada para mí porque yo siempre fui nada para ustedes. Solo una fuente de recursos. Solo una obligación. Solo alguien que estaba ahí porque tenía que estar. Ahora ya no tengo que estar. Y elegí no estar. Caminé hacia la puerta de embarque. Ellos me siguieron unos pasos. Luego se detuvieron. Como si finalmente entendieran que no había nada más que hacer. Nada más que decir. Que esto era real. Que su madre realmente se estaba yendo. Y que ellos lo habían causado. Mostré mi boleto. El conductor revisó mi maleta. Me indicó que subiera. Subí los escalones del autobús. Busqué mi asiento. Era junto a la ventana. Me senté. Miré hacia afuera. Sonia estaba ahí. Sonriéndome. Despidiéndose con la mano. Marta y Amadeu estaban detrás de ella. Inmóviles. Viendo cómo el autobús se preparaba para partir. El motor arrancó. El autobús empezó a moverse. Lento al principio. Luego más rápido. Vi a Sonia haciéndose más pequeña. Vi a mis hijos parados ahí. Sin moverse. Probablemente procesando lo que acababa de pasar. Procesando que su madre los había dejado. Que su fuente de dinero se había ido. Que ya no tendrían a quien recurrir cuando necesitaran algo. El autobús salió de la terminal. Tomó la carretera. La ciudad empezó a desaparecer detrás de mí. Las calles que conocía. Los edificios familiares. El barrio donde viví toda mi vida. Todo se iba quedando atrás. Y con cada kilómetro que avanzábamos, sentía que respiraba mejor. Que mi pecho se expandía. Que mi corazón latía más tranquilo. Me recosté en el asiento. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había dejado. La casa. Los recuerdos. Mis hijos. Mi vida entera. Pensé en todo lo que había ganado. Libertad.
Dignidad. La oportunidad de ser yo misma. De vivir para mí. De conocer el mar. Abrí los ojos. Miré por la ventana. El paisaje cambiaba. Ya no eran edificios. Eran campos. Árboles. Montañas a lo lejos. Belleza que nunca me había detenido a apreciar. Porque siempre estaba demasiado ocupada. Demasiado cansada. Demasiado preocupada por otros. Una señora mayor estaba sentada al otro lado del pasillo. Me sonrió. ¿Viaja sola?, me preguntó. Asentí. Sí, voy sola. A empezar una nueva vida. Ella sonrió más amplio. Qué valiente, dijo. A nuestra edad todavía hay quien se atreve a empezar de nuevo. La felicito. Le di las gracias. Y me di cuenta de que sí era valiente. Que dejar todo lo conocido para buscar algo mejor requería coraje. Y yo lo tenía. El autobús siguió su camino. Horas pasaron. Paramos en algunas ciudades. Subió gente. Bajó gente. Yo me quedé en mi asiento, mirando el mundo pasar, sintiendo cada kilómetro como una liberación, como un paso más hacia la mujer que siempre debí ser. Pensé en Marta y Amadeu. Me pregunté si estarían bien, si entenderían algún día, si se arrepentirían. Pero luego dejé de preguntarme, porque ya no era mi responsabilidad, ya no era mi carga. Ellos eran adultos. Habían tomado sus decisiones. Y yo había tomado la mía. Saqué un cuaderno nuevo que había comprado. Abrí la primera página. Escribí: mi nombre es Rosalía Olivares. Tengo 70 años. Y hoy empiezo a vivir. Por primera vez en mi vida, empiezo a vivir para mí. El autobús llegó a Puerto Sereno al amanecer del día siguiente. Había viajado toda la noche. Apenas había dormido. No por incomodidad, sino por emoción, por anticipación. Por primera vez en décadas sentía algo parecido a la ilusión, a la esperanza de que algo bueno estaba por venir. Bajé del autobús con mi maleta. El aire olía diferente. Olía a sal, a mar, a algo nuevo. La terminal era pequeña, limpia, tranquila. Nada que ver con el caos de la ciudad que había dejado atrás. Tomé un taxi. Le di la dirección del hotel. Un lugar sencillo que había reservado por internet con ayuda de Sonia. El taxi recorrió calles angostas. Casas bajas pintadas de colores claros. Gente caminando despacio. Sin prisa. Sin el estrés que se respiraba en la ciudad. Pasamos por el malecón. Y ahí lo vi. El mar. Inmenso. Brillante bajo el sol de la mañana. Me quedé sin aliento. Nunca había visto el mar. 70 años de vida y nunca había visto el mar. Siempre fue un sueño lejano. Algo que otras personas hacían. Algo para lo que nunca tuve tiempo ni dinero. Pero ahora lo tenía frente a mí. Real. Hermoso. Esperándome. El hotel era pequeño pero acogedor. La dueña se llamaba Dora Leiva. Una mujer de unos 60 años. Amable. De sonrisa fácil. Me recibió como si me conociera de siempre. Bienvenida a Puerto Sereno, me dijo. Va a ser muy feliz aquí. Lo presentí. Mi habitación daba directamente al mar. Abrí la ventana. La brisa entró fresca. Salada. Llena de posibilidades. Me senté en la cama. Miré ese horizonte infinito. Y lloré. Pero no de tristeza. De alivio. De gratitud. De haber llegado. De haber tenido el valor de llegar. Desempaqué mis pocas cosas. Me di un baño. Me puse ropa limpia. Bajé a desayunar. Dora me sirvió café y pan recién hecho. Conversamos. Le conté que venía a empezar de nuevo. Que buscaba un lugar permanente donde vivir. Ella me dijo que conocía algunas opciones. Casitas pequeñas. Baratas. Con vista al mar. Después del desayuno salí a caminar. Caminé por el malecón. Despacio. Sin prisa. Mirando todo. El mar. Las gaviotas. Los pescadores. La gente local. Todo era tan diferente. Tan tranquilo. Tan lejos de la vida que conocía.
Me senté en una banca frente al mar. Cerré los ojos. Escuché las olas. El sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Un sonido que me llenaba de paz. Que me decía que había hecho lo correcto. Que merecía estar aquí. Que merecía esta nueva oportunidad. Una mujer se sentó a mi lado. Era mayor que yo. Tal vez de unos 80 años. Llevaba un sombrero grande. Lentes oscuros. «Buenos días», me dijo. «Buenos días», respondí. «Hermoso día», comentó. «Todos los días son hermosos aquí». Le sonreí. «Es mi primer día en Puerto Sereno». Ella asintió. «Lo sé. Se nota en su cara. Esa cara de quien acaba de descubrir algo maravilloso». Me dijo que se llamaba Gloria Rubio. Que vivía ahí desde hacía 20 años. Que también había llegado huyendo de algo. De una vida que ya no soportaba. De gente que la lastimaba. Que había sido la mejor decisión de su vida. Me sentí identificada. Conversamos por horas. Me habló del pueblo. De la gente. De los lugares bonitos. De cómo era la vida ahí. Tranquila. Simple. Sin las complicaciones de la ciudad. Me dijo que había una comunidad de mujeres mayores. Mujeres que como nosotras habían llegado buscando paz. Buscando empezar de nuevo. Me invitó a un grupo que se reunía los martes. Un grupo de lectura. De tejido. De conversación. De amistad. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en años quería socializar. Quería conocer gente. Quería hacer amigas. Porque ahora tenía tiempo. Tenía energía. Tenía ganas de vivir. Los días siguientes fueron de exploración. Dora me llevó a ver varias casitas. Vi 5, 6, 7, hasta que encontré la perfecta. Una casa pequeña. De un solo piso. 2 habitaciones. Cocina. Sala. Un jardincito al frente. Y una terraza atrás con vista directa al mar. Costaba $50,000. Lo tenía. Podía pagarla. Hice la oferta ese mismo día. El dueño aceptó. En 2 semanas cerramos el trato. Firmé papeles. Transferí el dinero. Y así, por primera vez en mi vida, compré una casa que era solo mía. No compartida con un esposo. No pensando en dejarla a mis hijos. Solo mía. Para mí. Para vivir como yo quisiera. Me mudé una semana después. Compré muebles sencillos. Nuevos. Sin historia. Sin recuerdos dolorosos. Una cama cómoda. Un sofá pequeño. Una mesa para comer mirando el mar. Cortinas blancas que dejaban pasar la luz. Todo limpio. Todo nuevo. Todo mío. Empecé una rutina. Me levantaba temprano. Hacía café. Me sentaba en la terraza. Miraba el amanecer sobre el mar. Algo que nunca pensé que haría. Luego caminaba por la playa. Recogía conchas. Mojaba mis pies en el agua fría. Me sentía viva de una manera que nunca había sentido. Por las tardes leía. Libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Escribía en mi diario. Cosas que pensaba. Cosas que sentía. Cosas que quería recordar. Por las noches cocinaba para mí. Comida que me gustaba. Sin pensar en nadie más. Solo en mí. Me uní al grupo de Gloria. Conocí a otras mujeres. Sonia de 72. Eva de 68. Ronaldo, el único hombre del grupo, de 75. Todas con historias parecidas. Todas habían dejado algo atrás. Familias difíciles. Matrimonios dolorosos. Hijos desagradecidos. Todas buscando lo mismo. Paz. Dignidad. Una segunda oportunidad. Nos hicimos amigas rápido. Nos reuníamos 2 veces por semana. A veces más. Tomábamos té. Tejíamos. Hablábamos. Reíamos. Compartíamos nuestras historias sin juicio. Sin lástima. Solo con entendimiento. Con esa comprensión profunda que solo viene de haber vivido lo mismo. Pasaron los meses. Llamaba a Sonia cada semana. Le contaba de mi vida. De mi casa. Del mar.
de mis nuevas amigas. Ella me contaba de la ciudad, de los vecinos. Nunca mencionaba a Marta ni a Amadeu. Y yo nunca preguntaba. Ese capítulo estaba cerrado. No quería reabrirlo. Un día, 6 meses después de mi llegada, Sonia me dijo algo. Rosalía, tus hijos me han buscado. Varias veces. Preguntan por ti. Quieren saber dónde estás. Quieren saber si estás bien. No les he dicho nada. Pero pensé que debía saberlo. Le agradecí. Le dije que hiciera lo que creyera correcto. Pero que yo no estaba lista para hablar con ellos. Tal vez nunca estaría lista. La verdad es que pensaba en ellos a veces. No mucho. Pero a veces. Me preguntaba si habrían aprendido algo. Si habrían cambiado. Si se arrepentían. Pero luego recordaba que eso ya no era mi responsabilidad. Que yo había hecho mi parte. Que les había dado 50 años. Y que ahora estos años me pertenecían a mí. Cumplí 71 años en Puerto Sereno. Mis amigas me hicieron una fiesta. Pequeña. Íntima. Con pastel casero y velas. Cantaron las mañanitas. Me abrazaron. Me dijeron que me querían. Y yo les creí. Porque su cariño era real. No condicionado. No interesado. Solo puro. Verdadero. Gloria me regaló un cuadro que había pintado. Era el mar. Mi mar. El que veía todas las mañanas desde mi terraza. Lo colgué en mi sala. Justo frente a donde me sentaba. Para recordarme todos los días lo lejos que había llegado. Lo valiente que había sido. Lo mucho que había ganado al elegirme a mí misma. Una tarde estaba sentada en mi terraza. Mirando el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las olas rompían suavemente en la orilla. Tenía una taza de té en las manos. Estaba en paz. Completamente en paz. Pensé en la Rosalía que fui. La mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para servir a otros. La mujer que lloraba sola en una sala vacía. La mujer que se conformaba con migajas de cariño. Esa Rosalía se había quedado en aquella ciudad. En aquella casa. En aquella vida. La Rosalía que era ahora era diferente. Era una mujer que se había elegido. Que había tomado las riendas de su propia vida. Que había dicho basta. Que había tenido el valor de empezar de nuevo cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Saqué mi diario. Abrí una página en blanco. Y escribí las palabras que había estado guardando. Las palabras que necesitaba decir. Las palabras que cerraban un capítulo y abrían otro. Mi nombre ya no es el suyo. Ya no soy solo la madre de Marta y Amadeu. Ya no soy solo la viuda de Gervasio. Ya no soy la mujer que da y da hasta no tener nada. Mi nombre es Rosalía. Simplemente Rosalía. Una mujer de 71 años que vive frente al mar. Que tiene amigas verdaderas. Que se despierta feliz. Que se duerme en paz. Que conoció el sabor de la libertad. Que aprendió que nunca es tarde para elegirse a sí misma. Mi historia con ellos terminó. Pero mi historia apenas empieza. Y esta historia es solo mía. Nadie puede quitármela. Nadie puede arruinármela. Porque finalmente aprendí la lección más importante de todas. Que el amor propio no es egoísmo. Que cuidar de ti misma no es traición. Que elegir tu felicidad no es crueldad. Cerré el diario. Miré el mar. Las olas seguían su ritmo eterno. Subiendo y bajando. Como la vida misma. Como los finales que son también principios. Como las despedidas que son también bienvenidas. El sol terminó de ocultarse. Las estrellas empezaron a aparecer. Una por una. Llenando el cielo oscuro de luz. Me quedé ahí sentada. Respirando el aire salado. Escuchando el mar. Sintiéndome completa. Por primera vez en 71 años, me sentía completa. No porque alguien me completara, sino porque finalmente me había encontrado a mí misma. A la Rosalía que siempre estuvo ahí. Esperando. Aguardando su momento. Su oportunidad. Su tiempo. Y ese tiempo había llegado. Mi historia apenas empezaba. Y sería una historia hermosa. Una historia de libertad. De dignidad.
De una mujer que se negó a terminar su vida como una nota al pie en la historia de otros. Una mujer que escribió su propio final. Y su propio comienzo. Me levanté. Entré a mi casa. Mi casa frente al mar. Cerré la puerta. Sonreí. Mañana sería otro día hermoso. Otro día de mi nueva vida. Otro día de ser simplemente Rosalía. Y eso era más que suficiente.